Bien, Primera de Corintios 11, 23 al 26, 1 Corinthians 11, verses 23 through 26. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Hemos adorado, Señor, a través de este servicio, mediante el estudio de tu palabra, Señor, mediante los cánticos y mediante, Señor, la ceremonia de recibimiento de nuevos miembros. Esperando, Padre, que tú te hayas deleitado con la adoración de tu pueblo. Y en este momento te continuamos, Señor, adorando a través de la reverencia a tu palabra. Estamos, Señor, prestos para recibir lo que nos habla tu palabra. Y, Señor, dispuestos a predicarla. Así que, Padre, mira nuestras flaquezas, nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor. Y, Padre, a través de el mensaje de esta tarde, corrige, Señor. Corrige lo deficiente, Dios mío. Ilumínanos, Señor, porque también estamos deficientes, Padre, muchas veces en entender y en recibir. Así que danos iluminación de tu palabra, Padre, y que todo lo que se haga aquí en este día sea para tu gloria y tu honra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. He titulado este mensaje La Cena del Señor, una vida de comunión y unidad. I have titled this sermon, The Lord's Supper, a life of communion and union, or unity. Y como ya todos sabemos, ayer fueron bautizados 4 hermanos en las aguas. Y esta es una de 2 ordenanzas del Señor para la iglesia. As you know, yesterday 4 brethren were baptized in the waters, and this is one of the ordinances of the Lord to his church. La segunda ordenanza es la de la Santa Cena, la cual nos preparamos hoy para participar de ella. And the second ordinance is the Lord's Supper, which we prepare to partake of in this day. Y la Santa Cena no es meramente comerse un pedacito de pan y beberse una copita del fruto de la vid. The Lord's Supper is not merely eating a little piece of bread and drinking a little bit of the fruit of the vine. De ser así, hermanos, el apóstol Pablo no hubiera tenido que corregir a los corintios por su desorden en la Santa Cena. If it was just a matter of eating a little piece of bread and drinking a little bit of the fruit of the vine, the Apostle Paul would not have had to correct the Corinthians for their disorder in the Lord's Supper, in the Lord's table. Los corintios, hermanos, tenían un problema
Ellos no hacían distinción entre la cena ágape y la cena del Señor. The problem with the Corinthians was they were not making a distinction between the agape supper and the Lord's Supper. La palabra ágape significa amor. Era una cena de compañerismo, pero no había mucho compañerismo en esa cena tampoco. See, this agape word means love, and that's what this supper was supposed to be, a supper of love, of fellowship. But there was not much love and fellowship in that supper. Y sin entrar mucho en detalle, pero sabemos que estos corintios, cuando hacían estas cenas ágape, los ricos traían sus comidas y no la compartían con los pobres. Uno de los problemas que había. Unos se adelantaban a comer y otros se quedaban sin comer. So one of the problems, without going into too much detail, but the wealthy would bring foods to these fellowships, and they would not share it with the poor. And so they would eat first, and by the time the poor people arrived, there was nothing left to eat. Otro de los problemas era, hermanos, que se emborrachaban. Another one of the problems was they were getting drunk in these meals. Cosa que la Biblia, hermanos, condena, es la borrachera. And the Bible condemns drunkenness. O sea que había una serie de problemas, hermanos, pero la palabra clave que describe el problema de los corintios era división. So there was a lot of problems, but the key word that described the problem in these suppers, the key word is division. Ellos estaban divididos. They were divided. They were not in unity. Y por otra parte, hermanos, cuando hacían la cena del Señor, seguían con el mismo desorden. Estas dos cenas se combinaban. O sea que ellos tenían una cena ágape y se supone que luego tuvieran la cena del Señor, pero ellos seguían, como decimos en Puerto Rico, el holgorio. See, the problem also was that they didn't distinguish between the agape supper and the Lord's Supper. They just kind of mixed it up. They made no distinction. Y la distinción es, hermanos, que la cena del Señor se le llama la ¿qué? La Santa Cena. Si usted no hace distinción entre la cena del Señor y una cena regular, ¿la está considerando como santa? See, the problem here was that they weren't making a distinction between the Lord's Supper and the regular supper. And the way we call this in Spanish is the Holy Supper. But if you're not making a distinction, if it's not set apart, is it really holy? If you're treating it like any other meal, is it really holy? Is it separate? It's not. Y el apóstol Pablo en el versículo 23 entra ahora para corregir ese problema. And in verse 23 we see Paul now correcting that problem. Y les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, or that which I also have taught you. Y notemos que Pablo dice, lo recibí del Señor. Nos está queriendo decir, hermanos, que esto es la instrucción de parte de Jesucristo. Notice that Paul says that I have received of the Lord. In other words, this is the instruction of the Lord Jesus Christ himself.
Esto no es una enseñanza o un invento de hombres. This is not the teaching or the invention of men. Así como el Señor, hermano, nos instruyó en muchas otras cosas y las ordenó para que nosotros le obedezcamos y lo pongamos por obra, la cena del Señor ha sido instruida y ordenada por Él para que nosotros la obedezcamos y la pongamos por obra. And just as the Lord has instructed and ordained other things for us to obey and to practice them, so the Lord has instructed and ordained the Lord's Supper so that we may obey it and practice it. Y la instrucción del Señor deja claro que la cena del Señor, la Santa Cena, es distinta de la cena ágape. The instruction of the Lord makes it clear that the Lord's Supper is distinct from the agape supper. Como le dije ahorita, la llamamos Santa Cena, que implica que está separada, que es distinta a cualquier otra cena. I have mentioned already that we call it the Holy Supper, which implies that it is separate, set apart. It is distinct from any other supper. Lo que Jesús instituyó, dice aquí que fue luego de él haber cenado. Como leímos en el versículo 25, que también tomó la copa después de haber cenado. O sea que hay una distinción entre la cena del Señor y la cena ágape. And so we see here in verse 25 how when it says that Jesus, after he had supped, after he had eaten his supper, he took the cup. There is a distinction between the regular supper and the Lord's Supper. Y lo que Jesús instituyó hace memoria de la muerte expiatoria de Jesús y del nuevo pacto en su sangre. Algo que una cena regular no hace. En una cena regular, hermanos, usted no piensa en la crucifixión y la resurrección de Jesús. En la Santa Cena, eso es precisamente lo que hacemos. Recordarnos de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And what Jesus instituted makes a remembrance of his atoning death. It makes a remembrance of his atoning death and of his new covenant in his blood. When you eat a regular supper, you're not making a remembrance of the crucifixion and the resurrection of Christ, and you're not thinking of the new covenant. You could do that, but that's not the Lord's Supper. You don't normally do that in a regular supper. We do that in the Lord's Supper. That is precisely what we do in the Lord's Supper. Make a remembrance, a memory of Christ's death on the cross and his resurrection, and that he died for our sins. We remember that, and we bring into our remembrance again that we are under a new covenant in his blood. Y en esto también traemos a la memoria, hermanos, no solo que Jesús pagó por nuestros pecados, sino que ahora estamos bajo su nuevo pacto en su sangre. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Observemos que
Al pan Jesús simbólicamente le llama su cuerpo. Observe that the bread, Jesus symbolically calls it his body. Palabra clave, simbólicamente. El pan no es literalmente el cuerpo de Cristo. Es la representación del cuerpo de Cristo. La representación de su cuerpo sufriendo la pena por ti y por mí. So I want to point out that there's a key word here. Symbolic. The bread is not literally the body of Christ, but it symbolizes the body of Christ. It symbolizes Christ receiving the penalty for our sins, the punishment for our transgressions. It is symbolic. It is a representation. You are not literally eating the body of Christ. No estamos literalmente comiéndonos el cuerpo de Cristo. Y lo que nos dice esta parte de la Santa Cena, lo podemos entender según los judíos. Los judíos entendían la palabra cuerpo como la totalidad, la suma total de la persona. See, if we understand it the way the Jews understood the word body, they understood the word body as the totality of the human being, of the person. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo di mi ser completo. Este pan representa a Cristo dándose completamente por ti y por mí. So Jesus, in other words, is saying, this bread represents my giving my whole being for you. Y dice ahí que por vosotros es partido. So it is given for you. Esa expresión por vosotros nos habla de que es para nuestro bien. That expression that is given for you is it is speaking of, it is for your benefit, for your good. El pan nos habla de la misericordia y la gracia de Dios. This bread speaks to us of the mercy and the grace of God. ¿Por qué digo eso? Porque tú y yo merecíamos la ira de Dios y la merecemos. Why do I say that? Because you and I deserve the wrath of God. Y sin embargo, Dios no derramó su ira sobre ti, sobre mí. And nevertheless, God did not pour his wrath upon you and upon me. Sino que Dios lo que hace es darnos lo que no merecemos, que es a su Hijo como la única manera de propiciar, de apaciguar la ira de Dios. Ahí vemos la misericordia y la gracia de Dios. Misericordia, no recibimos la ira de Dios. Gracia, recibimos en Cristo el pago por esa ira. So why do I say that the bread represents the mercy and the grace of God? Because, like I said, we deserve the wrath of God, and yet he did not give it to us. That shows God's mercy. Him not giving us what we do deserve. And in turn, what he does is he gives us his Son, Jesus Christ, as the payment for our transgressions, as the propitiation. We did not deserve that. And that's called grace. When we get what we don't deserve. So every time you're eating this bread, think of the mercy and the grace of God. Cada vez que comas este pan, acuérdate de la misericordia y la gracia de Dios. Y Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Jesus says, do this in my memory. Este verbo haced es un imperativo, es una orden. This verb, do this, is an imperative.
It's an ordinance. Esto no es opcional. Esto no es que si yo sé que el domingo van a servir la cena del Señor, no voy a la iglesia. No, al contrario, tienes la obligación de venir, porque Cristo ha dicho, hacedlo. Amén. Vas a venir a cenar con el Señor. ¿Te quieres perder eso? See, this is not an option. Jesus is saying, do it. You have to do it. So if you happen to know that next Sunday we're going to have the Lord's Supper, you don't decide to stay home because there's the Lord's Supper. I don't want to partake of it. No, Jesus says, do it. Do it in my remembrance. You're coming to fellowship with Jesus. Hay personas, hermanos, que quizás con buenas intenciones deciden pasar por alto la cena porque no se sienten dignos, porque han cometido algún pecado. Pero lo que Jesús está diciendo precisamente es, tienes que participar de la cena, que implica algo que voy a hablar ahorita. See, some people have good intentions and they don't feel worthy to partake of the Lord's Supper because they have some kind of sin that they've committed over the week or whatever. And so they decide to pass it over. But they're going against what Jesus says. Do it in my remembrance. And that implies something that I'm going to explain in a little bit. En realidad, hermanos, tú y yo, ninguno de nosotros somos dignos de tomar la cena del Señor. See, reality is none of us is worthy to take the Lord's Supper. None of us. Mire lo que implica esto en el versículo 28. Look at what this implies in verse 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Paul says in verse 28, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. No me siento digno de comer la cena del Señor. Nunca lo seremos, hermanos. Nunca seremos dignos. Eso es ahorita estábamos hablando de la soberbia. Eso es una expresión soberbia. Creerse que somos dignos de tomar la cena del Señor. Es un privilegio poder participar de la cena del Señor. Es una bendición. See, we think sometimes that we're being humble by saying, I am not worthy. We will never be worthy. Never be worthy to take the Lord's Supper. It is a privilege, it is a blessing to be able to partake of the Lord's Supper. Lo que está diciéndonos Pablo en el versículo 28 es que si pecamos hay que hacer un autoanálisis. In verse 28, Paul is saying, if you have sinned, you have to examine yourself. Make a self-analysis of how is your fellowship with Christ. Haz un examen de cómo está tu comunión con el Señor. Y luego de hacer eso, dice, coma y beba. After you do that, then you eat and drink. Es un error no comer y tomar de la Santa Cena. It is an error to not eat and drink of the Lord's Supper. Pero también es un error comerlo y tomarlo sin examinarnos. ¿Estamos viendo la posición bíblica? See, it is a mistake not to take it, not to drink it or eat it, but it is also a mistake to eat it and drink it without a self-analysis first, without a self-examination. Porque la cena del Señor lo que busca es traernos en comunión con Cristo nuevamente. Because the Lord's Supper is bringing us into fellowship with Christ again. Es un compromiso que tú estás haciendo contigo mismo de confesarte al Señor por lo que has hecho y comprometerte con la ayuda y la fortaleza que Él te da, el Espíritu Santo en tu vida, moviéndote para que tú no vuelvas a hacer eso. The purpose is that you make a self-examination, you confess yourself to Christ,
And you depend on His strength, you depend on the Holy Spirit, on His grace, for you to overcome that sin and be committed to living for Christ. It's for you to establish your fellowship with Jesus if you break it. Es un privilegio, hermano, porque a través de esto vuelves a entrar en la comunión con Cristo si la has roto. Esto como que te obliga, como que te pone entre la espada y la pared. No lo creas así, hermanos. Que las cosas deben de hacerse por la gracia del Señor, ¿verdad? No queremos convertir esto en un legalismo, tampoco. Pero hermano, si usted verdaderamente ama a Cristo, usted se va a someter a esto. Si usted ha nacido de nuevo, verdaderamente se va a someter a esto. See, we don't want to turn this into a legalism where you have to do it or else. We do it by the grace of God. See, if you really love God, if you have been born again, you will do this. This should not be a problem. O sea que Pablo, hermano, nos instruye a que tenemos que hacer este análisis, este autoexamen y luego comer y beber de esta cena. Esto nos lleva a un compromiso con el Señor. So we have to, as the Apostle Paul says, examine ourselves and then eat and drink. This brings us into a commitment with Christ. Ahora, hermanos, también hay una advertencia. There's also a warning. El propósito de examinarse es el de corregirse. The purpose of self-examination is also to correct yourself. Porque el que sigue con el abuso y sigue volviendo al mismo pecado, hermanos, mire lo que le dice Pablo a los Corintios en el versículo 32. Versículos 30 al 32. Look at what Paul tells the Corinthians in verses. Let's read from verse 29. Vamos a leer del versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, la palabra indignamente no está diciendo ahí si yo soy digno o no. Nunca voy a ser digno. Indignamente describe la manera de hacerlo. En otras palabras, que lo hago sin examinarme. Que lo hago no distinguiendo entre la cena del Señor y una cena común. Cuando yo no me examino y tomo de esa cena, estoy haciendo de la cena del Señor una cena cualquiera. Eso es tomarlo indignamente. El que lo hace de esa manera come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Disciplina de Dios. Disciplina cuando no lo hacemos, hermanos, como instruye la palabra de Dios. Que si nos juzgásemos a nosotros mismos, eso es examinarse, juzgarnos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras palabras, no seríamos disciplinados por el Señor. Mas siendo juzgados, o sea, corregidos por el Señor, a través de lo que mencionó Pablo, debilidad, enfermedad y muerte, somos castigados por el Señor, o sea, disciplinados, para que no seamos condenados con el mundo. For he that eats and drinks unworthily, see, we will never be worthy. Let me send that across again. We will never be worthy. The key word here is unworthily. The manner in which you do it, if that manner is unworthy, meaning that you have not examined yourself, meaning that you're not treating the Lord's Supper as holy, you're treating it like any other supper because you haven't examined yourself, you haven't considered that this is my fellowship with Christ, you're not distinguishing between His body and a regular meal, you're treating it like anything. This is what happens. He eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. That's the Lord's discipline. He will chastise us if we do it in an unworthy manner.
whether you get weak or sick or even die. And I have to say it that way because that's what the Bible says. It sounds a little tough, but I have to say it. Suena un poquito fuerte, hermano, decir que muchos mueren por no tratar el cuerpo del Señor como lo que es, pero hay que decirlo porque lo dice la Biblia. For if we would judge ourselves, you examine yourself, we should not be judged. We should not be disciplined by the Lord. But when we are judged, meaning when the Lord is judging us, we are chastened, we're disciplined of the Lord, that so that we're not condemned with the world. That's how the Lord keeps you safe. And if keeping you safe means He needs to see you sick so that you straighten up, He will allow you to get sick. Así que el Señor nos preserva, hermanos, de que seamos condenados con el mundo. Y si el Señor prefiere verte enfermo con tal de que te endereces, de que nos enderecemos, así será. Porque el Señor nos disciplina. The Lord disciplines us. Esto, hermanos, entonces nos lleva a un compromiso, a una comunión con Cristo. Hay un beneficio con esto. There's a benefit here. It brings you into fellowship with Christ. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. After the same manner he also took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament or covenant in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. La copa, hermanos, sabemos que representa esa sangre de Cristo. The cup, we know it represents the blood of Christ. Y una de las cosas que la Biblia nos dice acerca, nos habla, ¿verdad?, acerca de rociar la sangre para perdón de pecados. One of the things the Bible tells us, it talks to us about the sprinkling of blood for the forgiveness of sins. Hermanos, esta copa nos debe de llevar a recordarnos que Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Amén. Para perdón de nuestros pecados. This cup should bring us to remember that Christ shed His blood for the forgiveness of our sins. Y también, hermanos, Israel, cuando ellos celebraban la Pascua, que viene siendo casi como lo que nosotros hacemos en la Santa Cena, ellos hacían memoria de su liberación de Egipto. De igual manera, esto nos trae a nuestra memoria que Cristo a nosotros también nos libertó espiritualmente. See, the counterpart of the Lord's Supper would be the Passover for the Jews. And in the Passover, the Jews made remembrance of when they were delivered from bondage in Egypt. In the same manner, this brings into our remembrance that we have been delivered from spiritual bondage. Hoy en día, hermanos, hay grupos que hacen cultos de liberación y campañas de liberación y oraciones por liberación, cosa que la Biblia no manda. Nowadays we have groups that make liberation services and liberation campaigns and liberation prayers, things that the Bible does not command or talk about. Y lo que se ve en estas cosas, hermanos, es ignorancia y show. What you see in these things is ignorance and show. El Evangelio de Jesucristo es lo único que puede libertar a los cautivos. Amén. Alguien le pide a usted oración por liberación, dígale, hermano, acepte a Jesucristo. Ese es el único que le puede libertar. No hay oración que yo pueda hacer para que usted sea libre. Cristo murió por tus pecados y resucitó. Recíbelo, cree en Él. ¿Quieres ser liberado? Cree en Jesucristo.
y vas a ser libertado. See, this just shows how ignorant many in Christianity are. Let me tell you, the only thing that can deliver you from any bondage is the gospel of Jesus Christ. Jesus is the liberator. Somebody ever asks you to pray for them for liberation, you don't have to pray for them. Just tell them, receive the Lord Jesus Christ as your Savior. Amen. Believe in the Lord Jesus Christ. Receive His gospel. That's the only way you're going to be liberated. Christ died for your sins and He arose again. Believe that. Trust in Christ and you'll be free. Amén. La cena del Señor nos habla de nuestra libertad. Tú no tienes que pedir oración por libertad porque ya tú eres libre. The Lord's Supper reminds us of our freedom in Christ. You don't need to ask for liberation prayers. You are free in Christ. Hermanos, cuando participamos de esta cena, debemos de recordar tan vívidamente posible como se nos haga posible esa escena de Cristo, hermanos, recibiendo los golpes, el castigo, los clavos y derramando su sangre y expirando su último respiro. Tan vívido como puedas, recuérdalo mientras haces esto. When you are partaking of the Lord's Supper, you have to remember as vividly as you can the blows that Jesus took, the punishment, the nails, and the shedding of His blood. Remember that when you do this. Y nuevamente Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Vemos, hermanos, que es una orden que el Señor nos está dando. No es opcional. So we see again Jesus saying, do this in my remembrance. It is an ordinance. It's not optional. We have to partake of this. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. Cuando hacemos esto, hermanos, hasta que el Señor regrese es la orden. ¿Okay? Hay que hacerlo hasta que Cristo regrese. Estamos anunciando su muerte en la cruz, dice aquí. Pero en cierto sentido también estamos anunciando la segunda venida del Señor. Porque mientras estamos haciendo esto, estamos esperando por su segunda venida. Le estamos dejando saber a todo el que ve que esto va a continuar hasta que Él regrese. Y cuando Él regrese ya nadie tendrá más oportunidad de poder ser parte de esto. Estamos anunciando la segunda venida de Jesucristo. See, we're not only announcing the death of Christ on the cross when we do this. In a certain sense, we're also announcing the second coming of Christ. We are waiting for Him to come, and we will continue to do this until He comes. So in a sense, we're letting the viewers know that Christ is coming. And in the meantime, I'm doing this. So it is an announcement of His second coming. Ahora, el título de este mensaje dije que era, hermanos, una vida de comunión y unidad. Y hemos hablado acerca, hermanos, de lo que tenemos que hacer para estar en comunión con Cristo. So I said that the title of this message is a life of communion and unity. And I have spoken of the things we need to do in order to establish our fellowship with Jesus. Pero hay otro aspecto, hermanos, que nos lleva a la unidad.
there's another aspect that brings us to unity. Y lo podemos ver en el capítulo 10. We can see this in chapter 10. Versículos 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En otras palabras, cuando participamos del pan y la copa, hermanos, estamos entrando en esa comunión con Cristo. Él está presente con nosotros, hermanos, como si estuviera sentado a la mesa con nosotros comiendo. Y el argumento de Pablo aquí era, hermanos, que cuando los cristianos participaban de la cena y la copa de los idólatras, estaban juntamente con los idólatras uniéndose en comunión con la idolatría. Y Pablo les está diciendo que huyan de la idolatría. O sea que eso se consideraba tan serio que si usted participa de esto, pero con los idólatras, está entrando en comunión con lo que está detrás del ídolo, que es el demonio. Pues de la otra parte, cuando usted y yo hacemos esto, estamos entrando en comunión con Cristo. Estamos entendiendo, ¿verdad? So the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? That's in Corinthians 10:16. See, it is a matter of communion. Engaging in communion with Christ. It's as if He is sitting at the table here with us. It's the reality. He is present here when we partake of this. He's partaking with us. And the example Paul is giving here has to do with idolatry. Those Christians who went and partook of a similar scenario of breaking bread and drinking the cup, which was for the purpose of worshiping idols, and behind the idol is the demon. Paul is telling them, you're coming into fellowship or communion with the idolatry. What's behind this idolatry? The demonic personality behind the idol. So just in the same way as they came into communion with this idol or whatever it was, when we do this, we engage in communion with Christ. And communion means fellowship, friendship. Comunión, hermanos, es amistad. Usted sabe que las comidas, hermanos, cuando se cena junto, eso es como un círculo de amistad. You know, when you eat together with other people, it's like a circle of friendship. Eso es lo que estamos haciendo con Jesús, hermanos. Celebrando nuestra amistad con Él. Compañerismo. So when we partake of this, we're celebrating our friendship with Christ. Our fellowship with Christ. Y el versículo 17 dice, porque nosotros siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. For we, being many, are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. En otras palabras, usted y yo, aunque somos muchos, al participar de la cena somos uno. Estamos unidos en compañerismo, en comunión. So in other words, even though you and I are many, when we partake of the bread and the cup, we become one. We are united. We are one in fellowship. Y hermanos, en el libro de los Hechos estamos viendo cómo al principio la iglesia estaba teniendo algunos problemas de prejuicios. Ejemplo, judíos y gentiles. Había algo de división entre judíos y gentiles. Algo que Cristo abolió. Y que el Espíritu Santo iba trabajando a través, hermanos, si usted va leyendo el libro de los Hechos,
para ir rompiendo esas barreras que los hombres habían creado, para que la iglesia fuera una. See, as we go through the book of Acts in our Bible studies, you see that there were some issues in the church. There was some division. And a perfect example was the Jews and the Gentiles. There was some kind of barrier there, a man-made barrier. And that's what Jesus abolished. He abolished that barrier. And we see how the Holy Spirit is working that to bring both Jews and Gentiles into unity, to become one church, one body. Por eso es que leemos en Gálatas 3:27 al 29. That's why we read in Galatians chapter 3 verses 27 through 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Este pasaje no tiene que ver con ministerios, tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Estamos viendo que dice, no hay judío ni gentil, no hay esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre. Mira lo que dice, todos somos simientes de Abraham si estamos en Cristo. Unidad, somos uno. Galatians 3:27 through 29. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. You're one in Christ Jesus. This has nothing to do with ministry. It has to do with our position in Christ. Verse 29, and if ye be Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Both Jews and Gentiles in Christ are heirs of Abraham. We're one in Christ. There's not two churches. There's one church. No hay dos iglesias, hay solamente una iglesia. No hay una iglesia de judíos y una de gentiles. Eso en la mente de Dios no existe. There's not a Jewish church and a Gentile church. That does not exist in the mind of God. Y de igual manera, tú y yo aquí, hermanos, somos uno en Cristo. And in the same manner, you and I here are one in Christ. Somos uno en Cristo. Y hermanos, considere que cuando muchos de estos cristianos gentiles se sentaban a la mesa, muchos de ellos eran enemigos feroces en su vida pasada. Cuando habla de los bárbaros y los escitas eran una raza violenta, cruel. Y sin embargo, ahora en Cristo son uno y se sientan y comparten el mismo pan y la misma copa. Dejando atrás, hermanos, lo que hubieran hecho sus antepasados. La historia que había atrás, que si aquella raza destruyó mis familiares, mis ancestros, eso se echaba todo al olvido. En Cristo se amaban y estaban unidos. ¿Qué necesidad tenemos de estas basuras que se enseñan hoy en día en nuestra nación de reconciliación racial? Eso es todo, hermanos, para promover el comunismo y destruir la iglesia de Cristo. La palabra de Dios nos da la solución a la unidad y al odio, que es que todos somos uno en Cristo. Si Cristo te transformó, si has nacido de nuevo, eso se supone que desaparezca de tu corazón. See, one of the things here is that a lot of these people that partook of the Lord's Supper together in their previous life, and what I mean by that is before they became Christians, they were ferocious enemies. Like the barbarians and the Scythians. The Scythians were cruel people, very violent. And they had killed many of the ancestors
of many of the other cultures or tribes. And yet in Christ, they all sat together, putting everything behind. They were able to forgive and forget and live as one. See, we don't need all this garbage that they want to force into us today, which is the purpose of promoting communism and destroying the church. This racial reconciliation that they're pushing now, that's garbage. We have the solution here. We're one in Christ, and if you're born again, there should be no hatred in your heart. If you're born again, then you should have the mind of Christ. You should be walking as Christ walked. You should be loving your fiercest enemies like Christ loved his enemies. Tú y yo debemos de estar amando aún a nuestros más feroces enemigos como Cristo amó a sus enemigos. Eso es lo que hace el Evangelio. No lo hace ningún programa social ni político. Only the gospel does that. There's no social or political program that can fix that. The gospel of Jesus fixes that. Y tú y yo aquí hoy, hermanos, disfrutamos de compañerismo y de unidad. And you and I here today are enjoying fellowship and friendship because we're one in Christ. Y tenemos hermanos aquí que son de México, y tenemos hermanos que son de Santo Domingo, y hermanos de Colombia, y hermanos de Puerto Rico. Y de vez en cuando se cuela uno que otro americano. Pero somos todos uno en Cristo. No hacemos diferencia. See, we have here brothers from Mexico and from the Dominican Republic and from Colombia and from Puerto Rico, and once in a while an Anglo-Saxon comes in here. We make no distinctions. We're one in Christ. That's fellowship, that's unity. Así que hermano, vamos ahora a prepararnos para participar de la Santa Cena. Y yo les voy a pedir a nuestro hermano Daniel, si es posible, nuestro hermano Ángel, que pasen para que ellos den gracias por el pan y la copa y que también repartan. ¿Y quién va a cantar los himnos? Eunice, Mananilda. ¿Alguno de ustedes desea dar el pan, mano Daniel? Esto lo pueden mover si quieren, para que haya espacio aquí. Sí. Sí. Sí, Richard, can you turn it up?